Noticentro 1, CMI. Trágica historia. Asesinan a enfermera en Bogotá por robarle la bicicleta. ¿Cuáles son las localidades más inseguras? Con drones térmicos identifican 30 casos sospechosos de COVID en zonas con alerta naranja en Bogotá. En 48 horas se registraron 12 muertes por COVID-19 en Cartagena. La Heroica tiene 1.261 contagiados. Atlántico supera a Valle del Cauca en casos confirmados de COVID-19. En Barranquilla hay 900 casos. 7 municipios no COVID en Antioquia reportan primeros brotes del virus. 70% de las camas de urgencias en Cali ya están ocupadas. En Cali siguen de rumba, cierran motel y apagan 21 fiestas. Dramático caso en Villavicencio. Sospechoso de COVID-19 murió al caer de un tercer piso cuando intentaba escapar del hospital. La OMS inaugura su asamblea anual en medio de las críticas por su manejo en la pandemia del coronavirus. Vacuna contra el coronavirus del laboratorio norteamericano presentó resultados prometedores en la primera fase de los ensayos. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Las autoridades confirmaron la captura de uno de los presuntos asesinos de la enfermera de 27 años que habría sido baleada por robarle su bicicleta. La mujer, madre de 3 hijos, recibió un impacto de bala en el pecho. Natalia Dávila, ¿qué se sabe de este caso y cómo avanzan las investigaciones? Luisa y televidentes, buenos días. Pues se trata de Jenny Cerquera, una enfermera de 27 años de edad que desafortunadamente perdió la vida en las últimas horas cuando se dirigía por una de las ciclorrutas del barrio Bosa Porvenir con su novio. Iban a bordo de bicicletas y fue justo en ese momento cuando 2 delincuentes, según el novio de esta víctima, aparentemente extranjeros, los abordaron y con armas de fuego los amenazaron para que entregaran sus pertenencias. En ese momento, la mujer víctima forcejeó e intentó evitar que se llevaran su vehículo y en este momento fue cuando uno de los delincuentes le disparó propinándole un impacto de bala en el pecho. Pudimos hablar con el novio de esta víctima y nos ha dicho que desafortunadamente esa ciclorruta no tenía presencia de policía, que varias veces habían cruzado por ese recorrido en esa zona del sur de Bogotá y tampoco habían visto presencia de las autoridades. Lo que pudimos hablar con la Policía Metropolitana de Bogotá es que uno de los 2 ciudadanos venezolanos fue capturado. En el momento de su captura, por supuesto, fue encontrado un arma de fuego y también varias dosis de droga. Esta persona ya está a disposición de la Fiscalía y también investigan el caso para dar con el paradero de la otra persona. A través de su cuenta de Twitter, la alcaldesa Claudia López lamentó este hecho y se refirió legalmente para que los ciudadanos puedan estar tranquilos en cuanto a seguridad en Bogotá. Aseguró que se van a reforzar y extremar las medidas policivas en diferentes corredores viales y corredores para ciclistas en Bogotá y también que junto con la Fiscalía entrarán a detallar este caso para determinar al nuevo responsable. Nosotros, por supuesto, ampliaremos esta información más adelante y también hablaremos sobre el uso de drones que están siendo utilizados en diferentes zonas de Bogotá, puntualmente en los polígonos que están demarcados con alerta naranja. Uno de ellos es el polígono de la localidad de Suba y a esta hora nos encontramos con la Policía Metropolitana de Bogotá haciendo un sobrevuelo con esta tecnología. Recordemos que son drones térmicos que tienen 2 tipos de cámara para identificar efectivamente a personas que sean sospechosas por COVID-19. A esta hora nos acompaña el alcalde de la localidad de Suba. Alcalde, buenos días. Cuéntenos, pues, esta tecnología, qué pretende, qué objetivo tiene y cuánto lleva siendo utilizada. Bueno, muy buenos días. Con el apoyo de la Policía Nacional estamos utilizando estos drones que tienen la virtud de detectar con una buena distancia la temperatura de las personas. En estas zonas de cuidado especial particularmente se está haciendo uso de los drones. Hemos hecho, por ejemplo, en esta zona de la localidad de Suba, 550 testeos en estos días que llevamos de la alerta naranja, de los cuales 15, por ejemplo, han dado una temperatura particularmente alta. ¿Qué se hace allí? Verificar la razón por la cual esta temperatura es alta. A veces no es que estén con alguna anomalía de términos de salud, sino que, por ejemplo, pueden estar trotando o alguna situación de... Es una tecnología reciente, la policía la tiene hace menos de un año y está siendo muy útil en estas circunstancias de las zonas de cuidado especial. ¿Cuánta altura alcanzan estos drones y a cuántas personas se les puede medir en tiempo real la temperatura? Se opera, tiene una altura importante, pero puede operarse de manera correcta a 150 metros de altura y tiene la posibilidad
con esa distancia de verificar en el cuadrante completo las personas que están en calle qué temperatura están presentando. Entonces es una ayuda para la detección temprana de casos que puedan ser sospechosos. Perfecto, muchas gracias, alcalde. Pues recordemos que en los 5 polígonos que han sido demarcados con alerta naranja en Bogotá, ya han sido detectadas 30 personas como sospechosas a través de esta tecnología, a través de estos drones. Puntualmente aquí en la localidad de Suba han sido 15 las personas que han sido detectadas como sospechosas por tener alta temperatura. Nosotros, por supuesto, también ampliaremos esta información más adelante. Continúe con más información en estudio, Luisa. Así es, Natalia, muchísimas gracias por su informe. Y Atlántico ya es el primer departamento con más casos de COVID-19, superando al Valle del Cauca. En la región hay 1.746 infectados y Barranquilla reporta 900 casos. Jorge, muy buenos días. ¿Y qué dicen las autoridades de salud por la propagación del virus? Muchas gracias, muy buenos días. Son 1.746 los casos positivos de COVID-19 en el departamento del Atlántico, incluyendo Barranquilla y los 22 municipios del departamento. En cuanto respecta a Barranquilla, señor secretario de Salud, doctor Humberto Mendoza, ¿qué acontece, qué sucede, por qué estos más de 900 casos? Buenos días. Estamos para mayo y junio esperando un incremento de casos y está ocurriendo, lo estamos viendo. En segundo lugar, la mayor oferta de pruebas para COVID-19 por búsqueda activa, tanto a nivel de bloqueos de contacto como búsqueda de aseguradores, empresas responsables de pago de prestación de servicios, pero estructuralmente indisciplina social. El llamado es a la ciudadanía para que por favor cumpla unos mínimos que son uso de tapabocas, distanciamiento físico y lavado de manos. Secretario, ¿es la indisciplina social la mayor consecuencia, lo que está registrando, la causa, de que se registren más casos en el departamento del Atlántico? Nuestro llamado es a permanecer en casa. Quédese en casa. Si no hay nada que hacer en la calle, quédese en casa. Y si por alguna razón sale, mínimo 1 metro de distancia entre otra persona, uso de tapabocas y lavado de manos. Necesitamos cumplir estos mínimos. La indisciplina social es la que nos está explicando el incremento de los casos. Durante el fin de semana se presentaron en el departamento del Atlántico y aquí en la ciudad de Barranquilla denuncias de la manera como había congregaciones alrededor del agua lluvia y de los torrenciales aguaceros que se registraron en el suroccidente, igualmente piscinazos en el norte, incluso un paciente positivo de COVID fue sorprendido en el municipio de Puerto Colombia. Más adelante tendremos detalles de estas y otras importantes noticias desde la capital del Atlántico. Jorge, muchísimas gracias. Y en 9 días casi se triplicaron los casos de COVID-19 en Cartagena. La velocidad de la propagación tiene en alerta a las autoridades sanitarias y el alcalde responsabiliza la falta de atención de las EPS. Tatiana, muy buenos días. ¿Y qué es lo que está pasando en Cartagena? Luisa, televidentes, muy buenos días. Así es, en el caso de las muertes también solo este fin de semana se presentaron 12 muertes, lo que preocupa mucho a las autoridades en Cartagena. Una de las principales razones que manifiestan es la indisciplina social y precisamente me encuentro aquí con el secretario del Interior, David Múnera. Secretario, muy buenos días. ¿Qué es lo que está sucediendo en Cartagena? Un saludo a todos los televidentes y realmente en Cartagena en los últimos 18 días se nos triplicó el número de contagiados, igualmente ha incrementado el número de muertes. Y eso tiene que ver primero con la indisciplina que estamos padeciendo en muchos sectores de Cartagena, pero también por la falta de pruebas que hicieron las GPS por su omisión en ese sentido. Todas estas decisiones, o toda esta situación nos ha obligado a tomar unas medidas mucho más estrictas, como el cierre del mercado de basurto solamente para mayoristas, no haber venta al detal, aumentar el patrullaje, aumentar el número en ese sentido de control y vigilancia en los barrios donde hay mayor número de contagiados como el Pozón y Nelson Mandela, hacer una labor mayor de pedagogía en toda Cartagena para que se entienda la gravedad de este virus que cunde por la ciudad, por todos los barrios de la ciudad. Y en eso el alcalde William Dow pues, ha tenido la decisión de tomar esta medida mucho más estricta. Secretario, por otro lado se lleva a cabo una reunión aquí con las autoridades en relación a la cárcel de Ternera. Se presenta un primer caso y también una persona ya falleció, todavía no se conocen las causas. Sí, aquí tenemos hoy la presencia del viceministro de Justicia con el director nacional del INPE y de la UPET, con el señor alcalde mirando toda esta situación, pero le quiero decir que el distrito apenas conoció el primer contagio, procedió de manera inmediata a través de
dependencia del DADI, que es la Secretaría de Salud. Se realizaron las pruebas, se hicieron los aislamientos de las personas que estaban vinculadas con el contagiado. Ayer falleció una persona, pero no tenemos a ciencia cierta cuál es la causa de su muerte, eso está en investigación. Pero el distrito en eso y el alcalde está al frente de toda esta situación y estamos tratando de normalizar la situación de Cartagena porque entendemos que el contagio se nos ha disparado. También para agregar que 15 internos permanecen aislados para evitar una mayor propagación en la cárcel. Por el momento es toda la información desde Cartagena. Más adelante volvemos con más. Tatiana, muchas gracias. Y hoy inició la reapertura económica de algunos municipios libres de COVID-19. Cientos de alcaldes esperan el permiso para abrir el comercio. Estilo Vengas, muy buenos días. ¿Y cuántos municipios están libres de coronavirus? Hola, cordial saludo a todos los televidentes. En Colombia son al menos 860 municipios libres de COVID-19. Sobrevolamos uno de los más ejemplares, Cundinamarca. Así se ven algunos municipios de Cundinamarca desde el aire. Un panorama inusual, balnearios cerrados, piscinas desoladas y carreteras con un mínimo flujo vehicular. El comportamiento de los cundinamarqueses podemos decir que ha sido ejemplar. Han cumplido todos con las normas de aislamiento preventivo obligatorio y eso lo verificamos este fin de semana que acaba de pasar. Imágenes que demuestran que el comportamiento de las personas influye directamente en el comportamiento de la curva epidemiológica. Hoy Cundinamarca tiene 156 casos activos confirmados de COVID-19 y de 116 municipios, 91 están libres de coronavirus. Uno de estos es Caquetá, quien hoy retomó varias de sus actividades económicas. Hoy dimos servicio a otras actividades como lavaderos, lavanderías, almacenes de ropa, de calzado, el famoso baratillo y otras actividades que permiten que cada uno de los caqueseños lleven un dinero a sus hogares, tengan una seguridad básica alimentaria para poder continuar. Noticentro 1 CMI también visitó Flandes, Tolima, otro municipio libre de COVID que ha tomado medidas estrictas para evitar la propagación del virus. Ha sido un trabajo muy importante que se ha venido realizando en los puestos de mando unificado y por supuesto vamos a continuar con estas medidas día y noche y diciéndole a toda la comunidad de nuestro municipio de Flandes que por favor continuemos acatando estas medidas preventivas que es por la salud de ustedes. Así se ve el municipio de Soacha, Cundinamarca. Ante las medidas tomadas por su alcalde, los ciudadanos han tomado conciencia. Invitamos nuevamente a la ciudadanía a seguir observando, a seguir quedándose en la casa y observando el cumplimiento de los decretos, tanto a nivel nacional como a nivel municipal. Los municipios con orden de apertura por parte del Ministerio del Interior no permitirán el ingreso de personas ajenas y la comida se entregará en una especie de zona franca donde será desinfectada. Otra importante noticia tiene que ver con el traslado de 7 pacientes contagiados de COVID-19 que llegaron a Bogotá en las últimas horas provenientes de Leticia, Amazonas. El hospital de Leticia, Amazonas, solicitó al gobierno nacional el traslado de 7 pacientes a Bogotá ante las graves dificultades presentadas en las últimas horas, donde el centro médico se quedó sin oxígeno. El Hospital San Rafael de Leticia hizo el llamado porque sus pacientes que se encontraban en cuidados intensivos presentaron complicaciones. Inmediatamente la Fuerza Aérea Colombiana dispuso de uno de sus aviones para trasladar a los 7 contagiados. Su Fuerza Aérea Colombiana efectuó el transporte masivo de pacientes con COVID de la clínica Leticia y el Hospital San Rafael desde la ciudad de Leticia a Bogotá. En Bogotá los pacientes fueron remitidos de urgencia en ambulancias. Se espera que esta semana lleguen los repuestos de la máquina que se dañó en Leticia, Amazonas, para poder seguir atendiendo a todos los pacientes afectados por la pandemia del coronavirus. Es la información que desarrollamos a esta hora desde el occidente de la capital del país, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias por su información. Y sigue el drama en el sur de Bogotá para decenas de personas que viven en el sector de Altos de la Estancia, en Ciudad Bolívar, un barrio ilegal que está siendo desalojado por las autoridades en medio de la cuarentena. Allí se encuentra nuestro compañero William Parra. William, muy buenos días. ¿Cuál es la situación? Hola Luisa, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí en compañía de mi compañero Matías Álvarez les vamos a mostrar lo que en este momento está sucediendo aquí en este barrio de Ciudad Bolívar. Pues en este momento se encuentra todo en calma. Ustedes pueden ver ahí una retroexcavadora que es la que está haciendo en estos momentos el trabajo de terminar de tumbar las casas que fueron ubicadas acá de manera ilegal.
Pues hay dos versiones sobre lo que está pasando aquí en este predio que tiene más de 46.000 metros cuadrados. Según el secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, pues estos predios fueron invadidos incluso con el apoyo de grupos paramilitares. Dice el doctor Hugo Acero que estos predios fueron invadidos por piratas, por tierreros que los vendieron a personas para luego posteriormente ser revendidos. Sin embargo, las personas que fueron desalojadas dicen que son personas en condición vulnerable y que no tienen a dónde irse y que no han recibido hasta el momento ninguna ayuda por parte del gobierno distrital. Este es un sector donde en este momento, como ustedes pueden observar, hay personal aquí destacado de la Alcaldía Mayor, gestores de convivencia, está la fuerza disponible, también está el SMAT, pero no se han registrado hasta este momento ninguna clase de enfrentamientos con la población. Este sector ya ha sido totalmente desalojado, falta una parte que está un poco más allá y de donde estaremos saliendo nuestro próximo paso, pues para mostrarles a ustedes las condiciones en las que viven todas las personas que se ubicaron aquí en este sector de Altos de la Estancia en Ciudad Bolívar. Esa es toda la información, Luisa, regreso con usted y más adelante estaremos contándole, pues como les decía, la situación en las que viven aún las personas que no han sido desalojadas, pero que en los próximos días también verán caer sus ranchos por considerar que este predio está en condiciones de alto riesgo de deslizamiento. Así es, William, muchísimas gracias. Más adelante volvemos con usted. Es momento de hacer una pequeña pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI. En Cali siguen de fiesta, apagan 21 rumbas y cierran motel en medio de la cuarentena. Ya volvemos. Continuamos en Noticentro 1 CMI. 7 municipios que eran considerados no COVID en Antioquia empiezan a reportar los primeros casos de contagio. Yo sí, muy buenos días. ¿Y cuáles son los municipios que reportan estos casos y cómo llegó el virus a esas zonas? Hola Luisa, buenos días, la saludo a las 11:18 de la mañana. Se trata de 7 municipios ubicados en 7 subregiones del departamento de Antioquia. La situación más delicada se vive en Urabá, en donde hasta hace unos días era considerada una de las zonas libres de COVID. Incluso allí se había reactivado la economía parcialmente en municipios como Turbo, pero se presentó este brote de coronavirus. Según reporte de las autoridades de salud, son en total 15 casos nuevos distribuidos. Allí, concretamente para el caso de Apartado, se presentó luego de que un transportador llegara a la zona de Urabá, a este municipio, con serios síntomas cardíacos, también afecciones en sus pulmones y respiratorios, y fue a consultar a un centro médico en donde le diagnosticaron positivo para COVID. Lo que más llamó la atención de las autoridades de salud es que algunos de los médicos que lo habrían atendido también presentaron estos síntomas y resultaron contagiados. En total, en este municipio se reportan 5 casos de coronavirus. Por eso, también el reporte de las autoridades de salud es que se ordenó el cierre de este centro médico para evitar la propagación del virus en Urabá. Pero también hay que decir que en las últimas horas se presentaron 7 casos nuevos en el municipio de Ituango, no concretamente en el casco urbano, sino en el proyecto de Hidroituango, en donde, recordemos, hace unos días, la semana anterior, 3 empleados también habían sido diagnosticados por coronavirus. En total serían entonces 10 que permanecen aislados en este campamento del departamento de Antioquia. En total entonces serían 116 los casos activos que hay en Antioquia, y recordemos que solamente han fallecido 6 personas, porque aunque en el fin de semana se reportó la muerte de una persona que provenía del Chocó, se le va a sumar a este departamento. Y finalmente, en otras noticias que también tienen que ver con el departamento de Antioquia y con coronavirus, sigue la desobediencia de algunos ciudadanos. En las últimas horas, un grupo cuantioso de personas, cerca de 100, salieron a las calles del barrio Zamora de Medellín, en donde se realizaba un culto religioso callejero. Ellos dijeron que habían asistido porque el pastor les habría asegurado que no habría problema, pero como se ve en estas imágenes, en este video grabado por alguno incluso de los asistentes, no tenían tapabocas ni otras normas de bioprotección para evitar la propagación del virus, por lo que las autoridades acudieron al lugar y dispersaron a estas personas. También hay que decir que se estarían haciendo algunas multas y están analizando las imágenes para ver cómo lo sancionarían. En minutos regresamos con otras informaciones desde la capital antioqueña.
Así es, Yusi, muchísimas gracias. Y el 70% de las camas de las unidades de cuidados intensivos ya están ocupadas en Cali. 2 de cada 10 camas por pacientes con COVID-19. El departamento del Valle, la segunda región con más casos de infectados. Oscar, muy buenos días. ¿Y qué dicen las autoridades de salud? Luisa, muy buenos días. Pues miren, las autoridades ya se encuentran preocupadas porque estas últimas semanas se han aumentado los contagios de COVID-19 entre familias principalmente. También porque las personas no toman conciencia y están generando muchas fiestas durante los fines de semana. 1.414 casos hay en Cali de COVID-19 confirmados. En el Valle del Cauca hay 1.745. De estas 70% de ocupación de UCIs, el 18% son de coronavirus. La secretaria de Salud de Cali manifestó hoy su preocupación. Dijo que esperaban que ahora con las nuevas reaperturas económicas a partir del 25 las personas tomaran las suficientes medidas de bioprotección. Luisa. En otro tema les contamos que en Cali durante este fin de semana se desactivaron 39 fiestas. También encontraron un motel en funcionamiento con 17 parejas adentro y 4 empleados. Y para hablar de este tema nos acompaña el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, Jimmy Dranguet, el hombre que está terminando las fiestas en Cali. Doctor Dranguet, bueno, es mucha su impopularidad por estos días. Bueno, sí, ese es el precio que uno paga como funcionario público, pero es por salvar vidas. Este grupo de élite que ha conformado la alcaldía de Cali busca atender y de una u otra manera desarticular aglomeraciones que pongan en riesgo la salud de las personas que participan en ella y de todos los caleños, porque generalmente las hacen sin medidas de bioseguridad, no usan tapabocas, no hay lavado de manos. Y si me tengo que ganar ese título de aguafiestas por salvaguardar la vida de los caleños, bien merecido lo tengo y orgulloso de eso. ¿Cuántos comparendos han impartido en esta cuarentena? Bueno, de lo que va de la cuarentena, hablamos de marzo, 25 de marzo a la fecha, se han impuesto casi 12.000 comparendos a los caleños por desacato de la autoridad, por incumplir la medida de cuarentena o el aislamiento preventivo, algunos establecimientos por vulnerar el horario establecido por la ley. Entonces es un poco conductas contrarias a los comportamientos o a la convivencia a la que hemos hecho control y hemos ejercido autoridad allí. Culturalmente, Cali hablando, es la ciudad de la rumba como tal. Es hacer ese llamado a las personas de que se puede rumbear de diferentes maneras, estando en su casa. Claro, Cali es una ciudad salsera, rumbera, alegre, donde los caleños tienen mucho afecto unos por el otro. Pero ahora lo importante es la salud y la vida de los ciudadanos. Entonces yo les invito a todos a que pongamos en pausa un poco esa algarabía, esa forma de aglomerarnos y inventémonos, seamos creativos, podemos disfrutar de otra forma. En casa, volvamos a bailar con nuestras parejas, con nuestros familiares en la casa. Ya tenemos diferentes mecanismos para divertirnos en casa y no poner en riesgo nuestra salud y la de los caleños. Doctor Dranguet, muchas gracias por estar con nosotros. Noticentro 1 CMI. Pues Luisa, esa es la información. Más adelante nosotros seguimos con más información. 1.400 casos confirmados de coronavirus en Cali. Oscar, muchísimas gracias. Hacemos una pequeña pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, América Latina supera los 500.000 contagios por COVID-19. Ya volvemos. En Latinoamérica, el número de contagios superó el 500.000, del cual Brasil, actual epicentro de la pandemia en la región, concentra el 46% del total. Estados Unidos roza el 1,5 millones de contagios, mientras el número de muertos se acerca a los 90.000. Y la OMS celebra su primera asamblea mundial de manera virtual y en medio de fuertes cuestionamientos a su gestión. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. América Latina rompió la barrera del 500.000 de contagios de coronavirus al alcanzar los 504.000 casos confirmados, con Brasil como el epicentro de la pandemia en la región. Al superar las 28.000 muertes y los 240.000 infectados, el gigante suramericano concentra el 46% de la infección en toda Latinoamérica y ya roza el tercer puesto a nivel mundial por número de personas afectadas con el virus. Y pese a las elevadas cifras y el implacable avance de la pandemia, la crisis ha generado pequeños cambios de postura del presidente Jair Bolsonaro, que subestima y se burla de la epidemia, aunque celebró uno de sus primeros actos públicos con tapabocas. La epidemia de COVID-19 sigue propagándose en toda la región. Cuando Perú ya superó los 90.000 contagios, México ya roza los 50.000 infectados y suma más de 5.000 muertes, mientras Chile lleva 4 días registrando un récord diario de muertos.
Estados Unidos ya se acerca al 1,5 millones de contagios, prácticamente 1/3 del total de casos en el mundo, mientras el número de fallecidos ya roza los 90.000. Sin embargo, el número de decesos diarios en el país norteamericano comienza a experimentar una reducción, cuando Nueva York, el foco de la pandemia en Estados Unidos, afrontó su primer fin de semana de reapertura parcial mientras busca la mejor manera de afrontar el verano manteniendo el distanciamiento social. El gobernador Andrew Cuomo, quien se realizó una prueba pública de la enfermedad, afirmó que el estado ya cumple los requisitos para reabrir su economía, justo cuando se reportó la menor fatalidad diaria desde finales de marzo. Con su gestión de la pandemia bajo escrutinio y la petición creciente de investigar su respuesta y la de China al coronavirus, los 194 países de la Organización Mundial de la Salud se reúnen en la primera Asamblea General virtual de su historia. A pesar de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Pekín, los miembros del organismo esperan adoptar por consenso una resolución propuesta por la Unión Europea que pide que se inicie lo antes posible un proceso de evaluación imparcial, independiente y exhaustiva para examinar la respuesta sanitaria internacional a la crisis coordinada por la OMS, que sigue alertando por el levantamiento temprano de los confinamientos. WHO fully understands and supports the desire of countries to get back on their feet and back to work. It's precisely because we want the fastest possible global recovery that we urge countries to proceed with caution. Mientras el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que la OMS es irreemplazable y aseguró que el planeta está pagando un alto precio por implementar estrategias diferentes para frenar la propagación del coronavirus. La compañía biofarmacéutica Sorrento Therapeutics, con sede en California, Estados Unidos, asegura haber desarrollado un anticuerpo que puede proteger las células de la infección del coronavirus y eliminarlo del organismo en un transcurso de 4 días. La empresa afirma que el agente neutralizante puede proporcionar una inhibición del 100% ante el COVID-19 y asegura que el tratamiento podría estar disponible meses antes de que la vacuna contra el coronavirus llegue al mercado. Con la reactivación de la venta de muebles y vehículos en Bucaramanga, algunos centros comerciales ya empiezan a abrir sus puertas a una semana de que termine la cuarentena obligatoria. La reapertura virtual de más de 12 centros comerciales de la capital de Santander generó polémica entre sus habitantes. Muy mal, a mí me parece muy mal, debí haber esperado por lo menos 8 días más para haber tomado esa determinación. Que no hay plata, no hay trabajo, entonces ¿cómo vamos a comprar? Entonces la verdad no sé qué necesidad hay de abrir si la gente está sin plata. Pero de todas maneras sí hace falta que el mercado esté en todas ciudades, hace mucha falta. Almacenes de calzado y ropa podrán activarse solo con despachos a domicilio. A los que sí se les permite atender en público con medidas de bioseguridad son a los almacenes de vehículos, de muebles, bancos y supermercados de cadena que estén dentro de los centros comerciales. El alcalde de la ciudad anunció que si aumentan los casos de COVID habrá cierre total y se vuelve a la cuarentena indefinida. Noticia en desarrollo en CMI. Y volvemos a esta hora a Ciudad Bolívar, donde se encuentra nuestro compañero William Parra. William, ¿qué ha sucedido con los desalojos hasta ahora? Hola Luisa, ¿qué tal? Nuevamente desde acá, desde Altos de la Estancia, y estamos en este momento donde se congregan muchas de las personas que ya fueron desalojadas, cuyas casas ya fueron tumbadas, y otras personas que están a la espera de saber qué es lo que va a pasar con sus ranchos que están ubicados en este lugar. Aquí justamente estamos con una de las personas que ya perdió su casa. ¿Qué fue lo que pasó con su casa, mi señora? Como siempre, mentira de la alcaldía, del presidente, del Estado, todo es mentira. Son muchas mentiras que hay para nosotros los pobres. ¿Cuánto hace que usted se vino a vivir aquí a Altos de la Estancia? Nosotros ya tenemos 3 meses de estar viviendo por aquí, por los Altos de la Estancia. ¿Y qué le dijeron? ¿Que esta es una zona de alto riesgo? ¿Qué le dijeron? Es una zona de alto riesgo. O sea, ellos llegaron desarmando, porque ellos no nos dijeron nada. Ellos simplemente dijeron, aquí no habitan, desarmen. La señora Indira, que no respeta los derechos de nosotros. Somos pobres, sí, pero somos seres humanos. Y como seres humanos tenemos derechos y nos tienen que respetar, porque tenemos niños. ¿Ah? ¿Cómo es eso que también llega el bienestar familiar y nos dice que nos van a dar para un arriendo? Esperan que uno se salga y nos tumban la casa y después los del bienestar familiar se esconden, porque no hay ninguna entidad que nos apoye con un arriendo. Muchos estamos acá porque nos botaron de las casas.
Le juro por Dios santo que si no hubiera sido por el COVID-19, muchos estuvieran en sus arriendos y no hubiéramos volteado la vista para acá. Pero por necesidad es que estamos por acá. Usted, señora, aún no le han tumbado su ranchito, pero bueno, está a la espera de qué va a pasar con usted. Cuénteme un poquito, aquí se dice que hay muchas mafias, que hay muchos grupos que son los que les están vendiendo las casas a usted. ¿Qué está pasando acá en esta zona? La verdad sí, eso deberían comprobarlo y las personas que de pronto de verdad estén haciendo ese tipo de cosas deberían de hacer algo con ellas. Pero nosotros la mayoría cogimos el terreno porque de verdad no teníamos para dónde irnos y estamos acá a la expectativa de qué pasa con nuestras casas y tenemos alojados algunos habitantes que quedaron sin sus casitas y los tenemos también durmiendo en colchonetas al pie de nosotros y nuestros hijos. Es decir, ustedes están siendo solidarios con los que ya perdieron sus casas. Sí, señor, sí, señor. A mí vivo con mis hijos y con otras muchachas de aquí que quedaron sin su casita. Y yo también quiero aclarar que aquí hay personas que son estudiadas y tengo a mi lado también una vecina que es enfermera, tiene 4 niños y que lamentablemente no tiene trabajo ahorita. Y pues tengo más personas que son estudiadas aquí en el terreno, como para que digan esas cosas. Bueno, muy bien, esas son las voces que se escuchan aquí en Altos de la Estancia frente pues a las denuncias que se han dado por parte de algunos sectores de la Alcaldía Mayor, donde se habla de grupos paramilitares, también se habla de la presencia de tierreros y piratas que son los que han vendido aquí supuestamente estas casas y bueno, estas son las voces que responden a esas acusaciones. Y bueno, mientras se termina aquí de hacer el almuerzo comunitario y con estas imágenes que ustedes están viendo aquí de la gente que se está reuniendo para saber qué va a pasar con ellos, como les decíamos anteriormente, muchos de los que ya perdieron sus ranchos y muchos de los que están a la expectativa de saber qué va a pasar con sus casas, pues nos despedimos acá en este informe desde Altos de la Estancia en Ciudad Bolívar. Luisa, continúe usted con más Noticentro 1 CMI. Así es, William, es una difícil situación la que están viviendo. Así es, William, es una difícil situación la que podemos seguimos observar. entonces, aquí vamos a tratar de tener otras voces. Bueno, ¿usted ya le quitaron su casa o no le han quitado su casa? La verdad sí, a mí ya me derrumbaron. ¿Y por qué? ¿Qué le dijeron? A mí lo que yo quiero hacer presente es de que el único diálogo que yo tuve fue de que me iban a quitar a mi hija por legal de bienestar familiar. En ningún momento me dieron ningún apoyo, ni de vivienda, ni de arriendo. Muy bien, es la difícil situación que se vive a esta hora en Altos de la Estancia, en Ciudad Bolívar. Recordemos que Bogotá ya tiene más de 5.000 casos a esta hora en lo que va corrido ya de la cuarentena. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos con más en Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Y mucha atención porque el delegado de la OMS para el tema de COVID-19 en Colombia y epidemiólogos del país le piden al gobierno extender la cuarentena hasta el 7 de junio. El próximo 24 de mayo culminará la actual cuarentena obligatoria nacional decretada por la Presidencia de la República. Sin embargo, los expertos epidemiólogos recomiendan hacer al menos una extensión adicional con un confinamiento general obligatorio, sin colegios ni universidades ni aglomeraciones en sitios públicos principalmente. Por ahora, las autoridades miden los efectos de las reactivaciones paulatinas en los sectores de la industria y de la construcción en el país, el impacto de ese retorno de miles de trabajadores a sus labores para así poder calcular las medidas de bioseguridad tomadas por empresarios y ciudadanos si éstas logran mantener controlados sobre todo los enfermos en hospitales y camas de cuidados intensivos. Veamos los titulares de otras noticias que desarrollaremos a continuación en Noticentro 1 CMI. Estremecedor caso de enfermera que fue asesinada por robarle su bicicleta en el sur de Bogotá. Tenía 27 años, 3 hijos y trabajaba en Clínica Mederi. Paciente contagiado intentó escapar de hospital en Villavicencio y murió al caer desde un 3er piso. Investigan muerte de preso en cárcel La Ternera de Cartagena. Murió en la zona donde estaba un contagiado por COVID-19. Con drones térmicos identifican 30 casos sospechosos de COVID-19 en zonas de Bogotá con alerta naranja. Secretaría de la Mujer en Bogotá habilita nuevas zonas para denunciar casos de violencia. Otro bebé recién nacido dio positivo para COVID-19 en Barranquilla.
En Cali sigue la rumba, sellan motel donde había 38 personas, los cazafiesta apagan 21 reuniones. El drama de los pescadores en la ribera del río Magdalena en Santander, no pueden pescar y tienen hambre. Aparecen primeros casos de contagio en municipios de Antioquia que habían sido declarados no COVID. Bajan casos de contagios en el Amazonas, Atlántico, primer departamento con más contagiados. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Estremecedor caso de una enfermera de 27 años y madre de 3 hijos que fue asesinada por robarle su bicicleta en el sur de Bogotá. La mujer trabajaba en la clínica Mederi. Por el crimen, un ciudadano venezolano fue capturado. Natalia, muy buenas tardes. ¿Y cómo va la investigación de este caso? Luisa y televidentes, buenas tardes. Pues se trata de Jenny Cerquera, una enfermera geriátrica de la clínica Mederi aquí en Bogotá, de 27 años, que desafortunadamente perdió la vida en las últimas horas. La Policía Metropolitana de Bogotá ha anunciado que un ciudadano venezolano ya fue capturado y que avanza la investigación para poder capturar a un segundo responsable. Jenny Cerquera, enfermera de 27 años, fue asesinada en el sur de Bogotá por robarle su bicicleta. El hecho ocurrió en las últimas horas cuando iba con su novio, también ciclista, por la ciclorruta del barrio Bosa Porvenir y fueron interceptados por 2 sujetos, quienes con armas de fuego los amenazaron para que entregaran las bicicletas. Fue en ese momento cuando la mujer forcejeó y recibió un impacto de bala en el pecho. Fueron 2 tipos venezolanos, nos despojaron de nuestras pertenencias, nos robaron las bicicletas, los celulares, y le dispararon a mi novia y pues ella cayó mal herida y murió. Familiares y amigos de ruta de la víctima piden extremar seguridad en las calles de la ciudad. Hacemos un llamado a la alcaldía, a la policía, para que nos presten la debida seguridad. Estamos cumpliendo con todas las normas que nos imponen por el régimen sanitario que hay, pero la delincuencia está acabando con nosotros. La Policía Metropolitana de Bogotá respondió que un ciudadano venezolano que portaba un arma de fuego fue capturado. Por su parte, a través de su cuenta de Twitter, la alcaldesa Claudia López aseguró que continuarán las investigaciones. Me duele en el alma el asesinato de Jenny Cerquera, mujer, madre de 3 hijos, enfermera, biciusuaria, una ciudadana ejemplar asesinada por robarla. Ya se capturó a uno de sus presuntos asesinos y vamos tras el otro. A su familia y amigos, mis condolencias, afecto y solidaridad. La víctima trabajaba como enfermera geriátrica en la clínica Mederi de Bogotá. Y a partir de hoy, las mujeres víctimas de violencia podrán denunciar cualquier tipo de maltrato a través de 37 estaciones de gasolina en diferentes puntos de la ciudad. Estos lugares se suman a la estrategia Espacios Seguros de la Secretaría de la Mujer, que buscan reducir el maltrato de la mujer en Bogotá. Tiendas al toque y estaciones de gasolina Terpel se sumarán a la estrategia Espacios Seguros para atender a mujeres y víctimas de violencia en Bogotá. El procedimiento para que las mujeres pidan ayuda en estos lugares será el mismo que se ha implementado en los supermercados y droguerías que hacen parte de esta estrategia. En la primera fase de la estrategia hemos atendido varios casos con éxito total en la aplicación del protocolo. Por eso, les mando un mensaje a las mujeres: confíen en nuestra estrategia de Espacios Seguros, que va a continuar incluso después de la cuarentena. Los establecimientos prestarán el servicio de ayuda a las 24 horas del día. Ahora, mujeres que están sufriendo violencias en el hogar van a poder recibir atención de la policía y la Secretaría de la Mujer de día y de noche. A la fecha se han reportado más de 6.000 casos de violencia contra la mujer en Bogotá. Las atenciones han sido principalmente por violencia psicológica con el 50% y física con el 14%. Y van más de 30 personas detectadas como sospechosas por COVID-19 a través de drones térmicos en diferentes puntos de Bogotá. Esta tecnología está ubicada en los polígonos que han sido demarcados con alerta naranja en la ciudad. A través de estos drones se puede medir la temperatura en tiempo real de hasta 30 personas a la vez en las calles de Bogotá. Esta tecnología, manipulada por la Policía Metropolitana, está operando en las zonas de cuidado especial demarcadas con alerta naranja por el alto número de contagiados por COVID-19. A la fecha van más de 30 ciudadanos detectados como sospechosos por estos drones. Una cámara óptica que nos permite de pronto evidenciar o realizar todo el tema de supervisión, verificación de los polígonos ya estipulados, y una cámara térmica que es utilizada para especialmente en el trabajo nocturno
para identificar puntos de calor y asimismo direccionar las patrullas en tierra. Quienes sean detectados con alta temperatura son trasladados a un centro transitorio de control. Aquí hay un servicio al mando de un señor oficial e inmediatamente hay alguna aglomeración, se llama y se abordan a esas personas porque están incumpliendo inmediatamente las medidas restrictivas. Obviamente se les aplica un comparendo y en algunos casos pues se trasladan al centro de traslado por protección. Actualmente son 5 los drones que sobrevuelan las zonas de alto riesgo en la ciudad. Puntualmente aquí en la localidad de Suba, una de las que tiene alerta naranja, han sido ya detectadas 15 personas sospechosas por COVID-19 y ellas han sido trasladadas, algunas hacia sus casas para que cumplan la cuarentena y otras a centros asistenciales. Es por el momento la información que registramos desde el norte de Bogotá. Natalia Dávila en Noticentro 1 CMI. Natalia, muchas gracias. Y en Villavicencio, un hombre que estaba contagiado con COVID-19 intentó escaparse de la clínica donde permanecía hospitalizado y en la huida cayó desde un tercer piso y falleció. Reinel Moncada con la historia. Reinel, buenas tardes. Gracias, los saludo desde las afueras del hospital de Villavicencio, donde desafortunadamente ocurrió un hecho lamentable. Un hombre de 50 años de edad que había sido trasladado desde el hospital de Granada aquí a Villavicencio para recibir una diálisis y que se encontraba en cuidados intensivos, decide salirse de esta unidad que queda en el tercer piso y con unas sábanas amarradas trata de salirse por una ventana. Desafortunadamente se suelta y cae al piso provocándole la muerte. Las autoridades manifiestan que la persona ya le habían hecho la prueba para ver si era portador del COVID-19, pues presentaba algunos síntomas. La familia de esta persona que se encuentra en Granada manifiestan que él no tenía COVID-19. Las autoridades ya están tratando de establecer por qué este hombre trataba de huir del hospital y se cree que, o la familia ha dicho que esta persona huyó porque tenía miedo de contagiarse de COVID-19. Esta es toda la información que se produce desde Villavicencio con Reinel Moncada. Sigan con más información en Noticentro CMI. Muchas gracias, Reinel. Y en Cartagena investigan la muerte de un preso en la cárcel La Ternera que murió en la zona donde se identificó un interno contagiado con COVID-19 que hoy está en un centro clínico. Tatiana, ¿quién fue el interno que falleció? Luisa, televidentes, los saludo nuevamente. Esta persona respondía al nombre de Luis Fernando Murillo y al parecer tenía problemas renales. Sin embargo, estaba en el mismo patio donde un recluso ya resultó contagiado. Las autoridades investigan este caso. El recluso murió de forma repentina en el mismo patio donde diagnosticaron el primer caso de COVID-19. De acuerdo con las autoridades, este hombre no presentó síntomas para el virus. Sin embargo, se investigan las causas de muerte. No tenemos a ciencia cierta cuál es la causa de su muerte, eso está en investigación. Pero el distrito en eso y el alcalde está al frente de toda esta situación y estamos tratando de normalizar la situación de Cartagena porque entendemos que el contagio se nos ha disparado. Entre tanto, el recluso contagiado fue trasladado al Hospital Universitario del Caribe y unos 15 internos fueron aislados en un lugar que dispuso la administración de la cárcel en cumplimiento de los protocolos para pacientes sospechosos de tener la enfermedad. A esta hora se adelanta una reunión en cabeza del viceministro de Justicia para evaluar los protocolos de la cárcel y tomar medidas. Lo que han dicho las autoridades además es que se han realizado varias pruebas en la cárcel de Ternera para descartar otros posibles casos. Es por el momento la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. Y entre los 32 departamentos del país, Atlántico, con algo más de 2,5 millones de habitantes, se ubicó como el de mayor contagios, por encima de Antioquia y Valle del Cauca. Solo en Barranquilla son más de 900 los casos positivos de la enfermedad. Jorge, muy buenas tardes. ¿Y qué dicen las autoridades de salud en Barranquilla y en el departamento? Muchas gracias, muy buenas tardes. La madre con 33 semanas de gestación fue traída aquí al camino Adelito de Char. Aquí se le mantuvo y a las 36 semanas dio a luz. El bebé nació positivo de COVID-19. Un nuevo caso de bebé nacido con COVID-19 confirmó MIRRED IPS, la entidad encargada de administrar la red hospitalaria del distrito de Barranquilla. Se trata de un niño de 10 días de nacido en el Centro de Atención Médico Adelita de Char. Consideramos que es un caso de suma importancia porque son los primeros casos pues, que se reportan de hijos de madre con coronavirus con PCR de coronavirus positivo. Las autoridades hacen seguimiento a este nuevo caso. Una dificultad respiratoria,
la cual fue superada. Actualmente el recién nacido se encuentra en buenas condiciones. Se le realizó al nacer la prueba de coronavirus, la cual salió positiva. La madre de este niño ya fue dada de alta. El primer caso de COVID-19 se había conocido la semana anterior en la clínica Reina Catalina, aquí en la ciudad de Barranquilla. Información en la capital del Atlántico, con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y con esta información hacemos una breve pausa, pero al regreso en Noticentro 1 CMI les contamos cómo será el periodo de vacaciones para los colegios públicos en Bogotá. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La Secretaría de Educación de Bogotá definió el periodo vacacional para los colegios públicos. El 16 de junio empezará el receso para más de 790.000 estudiantes. Los colegios públicos de Bogotá saldrán a vacaciones del 16 de junio al 3 de julio. A través de esta resolución, la Secretaría de Educación oficializó la fecha de receso para más de 792.000 estudiantes en la capital. El documento también establece un descanso para los docentes que va desde el 22 de junio al 3 de julio. Por ahora, los colegios seguirán en clases virtuales, pero cumplidas las vacaciones de mitad de año y dependiendo del contagio del coronavirus, se tomarán determinaciones sobre el regreso presencial a las aulas. La resolución no cobija a los colegios del calendario B. Hoy inició la reapertura económica de algunos municipios libres de COVID-19 en Cundinamarca. Cientos de alcaldes esperan el permiso para abrir el comercio a una semana de que termine la cuarentena nacional. Así se ven algunos municipios de Cundinamarca desde el aire. Un panorama inusual, balnearios cerrados, piscinas desoladas y carreteras con un mínimo flujo vehicular. El comportamiento de los cundinamarqueses podemos decir que ha sido ejemplar. Han cumplido todos con las normas de aislamiento preventivo obligatorio y eso lo verificamos este fin de semana que acaba de pasar. Imágenes que demuestran que el comportamiento de las personas influye directamente en el comportamiento de la curva epidemiológica. Hoy Cundinamarca tiene 156 casos activos confirmados de COVID-19 y de 116 municipios, 91 están libres de coronavirus. Uno de estos es Caquesa, quien hoy retomó varias de sus actividades económicas. Hoy dimos servicio a otras actividades como lavaderos, lavanderías, almacenes de ropa, de calzado, el famoso baratillo y otras actividades que permiten que cada uno de los caqueseños lleven un dinero a sus hogares, tengan una seguridad básica alimentaria para poder continuar. Noticentro 1 CMI también visitó Flandes, Tolima, otro municipio libre de COVID que ha tomado medidas estrictas para evitar la propagación del virus. Ha sido un trabajo muy importante que se ha venido realizando en los puestos de mando unificado y por supuesto vamos a continuar con estas medidas día y noche y diciéndole a toda la comunidad de nuestro municipio de Flandes que por favor continuemos acatando estas medidas preventivas que es por la salud de ustedes. Los municipios con orden de apertura por parte del Ministerio del Interior no permitirán el ingreso de personas ajenas y la comida se entregará en una especie de zona franca donde será desinfectada. Sin COVID, sin pesca y con mucha hambre sobreviven en cuarentena poblaciones aledañas al río Magdalena. Noticentro 1 CMI viajó hasta el lugar para conocer el drama de los pescadores. Ana Mercedes Ariza con la historia. Ana, muy buenas tardes. Hola compañeros televidentes, cordial saludo. Pues son varios los municipios ribereños aquí al río Magdalena los afectados no solamente por el COVID, sino también por este cambio climático que con el verano ya está presentando graves problemas a las comunidades. Terrible, terrible. Aquí sobrevivimos bajo la voluntad de Dios. Estamos mal porque no tenemos trabajo, no tenemos nada. Agua de panela. Si almorzamos, si desayunamos no almorzamos y si almorzamos no cenamos. Sus testimonios reflejan el drama que están viviendo miles de habitantes en las riberas del río Magdalena, para quienes hoy el enemigo no es el COVID, sino el hambre. Orándole a Dios que no solo el abandono de todo, que sea de enfermedad, coronavirus ese, que ni siquiera se asome por aquí, ni por el río, ni por la trocha, porque sería el acabose de esta comunidad. Pues a veces no tenemos para la comida y ahora va a haber para un tapabocas. En poblaciones pesqueras como Puerto Wilches, Cimitarra, Sabana de Torres y Barranca Bermeja, el clima y la falta de todo los está acabando. En la zona ribereña la situación que tiene o la necesidad urgente son vías, asistencia médica, que no tienen la oportunidad, comunicación. Comienza a verse en las afectaciones la reducción del nivel de las aguas. Hoy vemos el río Magdalena, cómo ha reducido su cauce, cómo nuestras familias pescadoras comienzan a verse afectadas.
se reactive la economía y que nuestros comerciantes puedan empezar a producir y a ofrecer los empleos laborales que tanto nos hacen falta en el municipio. Por la veda que hay en la zona, de las arrobas de pesca diaria que obtenían para su sustento, hoy no hay nada. Y lamentablemente los anhelos de reactivación pesquera y comercial están muy demorados para estas poblaciones debido al incremento de casos de COVID en los últimos días. Solo una cosa piden estas comunidades al gobierno nacional y es que les permitan al menos la pesca para poder sobrevivir en esta época de pandemia. Es todo por el momento desde Puerto Wilches, Santander. Para Noticentro 1, CMI informó Ana Mercedes Ariza. Buenas tardes. Ana Mercedes, buenas tardes, gracias. Es momento de hacer una breve pausa, pero al regresar a Noticentro 1, CMI, 7 municipios no COVID en Antioquia reportan los primeros casos de contagio. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Los Casarrumba en Cali apagaron más de 30 fiestas y cerraron un motel donde había más de 30 personas. A pesar del llamado de las autoridades, los caleños siguen de fiesta. Oscar, ¿qué dicen las autoridades de estas fiestas y qué sanción reciben las personas involucradas? Luisa, la saludo nuevamente desde Cali. Mire, son 12.000 comparendos los que se han impartido en esta cuarentena. Las autoridades le piden a las personas mayor conciencia. Dicen que busquen otras formas de rumbear y de quedarse en casa. Nuevamente en Cali, este fin de semana desactivaron 39 fiestas en las que había consumo de licor y ningún tipo de protección. La forma del caldeño, su forma folclórica, que es hay mucha garabía a veces, la forma, el afecto que tienen entre ellos hace que en esa pandemia han optado por hacer fiestas, por unirse, por pasar las penas unidos, divirtiéndose. Pero eso es un error porque estamos en un problema de salud grave. También el equipo élite encontró un motel en funcionamiento, donde compartían 17 parejas y estaban trabajando 4 empleados. Eran 38 personas aproximadamente en un motel, incumpliendo toda norma de aislamiento, toda cuarentena, todas las normas de bioseguridad. Tocó con la Policía Nacional aplicar la normativa, cerrar el establecimiento e imponer las sanciones respectivas. Para el inspector Dranguet, la falta de conciencia de las personas en Cali ha hecho incrementar el contagio, además de su impopularidad. Ser funcionario público implica un sacrificio y hace parte de la impopularidad, es uno de esos sacrificios, pero bien merecido, y yo tengo una encomendación del alcalde, es controlar la ciudad, ejercer inspección y vigilancia y recuperar el sentido de autoridad. El departamento del Valle hoy tiene 1.745 casos confirmados de coronavirus. Estas personas que son multadas tienen que pagar 936.000 pesos. En otras noticias les contamos que en las últimas horas fue asesinado el líder ambiental Jorge Enrique Oramás. Esta persona fue asesinada en la zona noroccidental de Cali, hacia los Farallones de Cali. Era conocido por ser un guardabosque, además lideraba el proceso de protección de los Farallones de Cali en contra de la minería ambiental. El alcalde de Cali afirmó que daría 20 millones de recompensa para quien permitiera la captura de los agresores. Desde Cali, Oscar Julián González para Noticentro 1 CMI. Oscar, muchísimas gracias por su información. Y Antioquia es uno de los departamentos con la curva más aplanada de casos de coronavirus y más de 100 municipios no reportaban casos de COVID, pero en zonas como Urabá e Ituango ya se registraron los primeros casos. Yussi, muy buenas tardes. ¿Y cuántas personas están contagiadas y cómo se infectaron? Luisa, 2:24, la saludo nuevamente. Son 15 casos nuevos en 7 municipios que estaban libres de COVID hace unos días y que se presentan estos nuevos reportes. Las personas habrían sido básicamente algunas que llegaban de otros lugares del departamento, exactamente en Apartadó, un transportador, y que al llegar a un centro médico habría contagiado a algunas enfermeras y también a algunos médicos. Y para el caso de Ituango, se trata de 10 empleados del proyecto hidroeléctrico. Hace una semana, Antioquia tenía 117 municipios libres de COVID. Según el último reporte, se presentaron 15 nuevos casos el fin de semana en 7 municipios del departamento. La situación más preocupante se dio en Urabá, con 5 casos en Apartadó. Es importante ajustar un caso que se montó para la ciudad de Medellín, por eso el instituto tiene 16 personas, pero realmente son 15 por un error que se cometió en los datos. Medellín entonces se le suman 7 personas más y para el resto del departamento 8, 3 en Apartadó y 5 en Ituango.
Los reportes de Hidroituango son 7 empleados que dieron positivo para coronavirus, que se suman a los 3 de la semana anterior, y en total son 10. Estas personas permanecen aisladas bajo observación del equipo médico del proyecto, quienes les vienen prestando todos los cuidados necesarios para su pronta recuperación. EPM se solidariza con los empleados del contratista y los acompaña en todo su proceso de recuperación. Hasta el momento son pues ya 10 los trabajadores infectados con COVID-19, todos en buenas condiciones de salud. En Antioquia son 116 casos activos de coronavirus, 82 están en Medellín y 34 en distintos municipios. 6 personas han fallecido por el virus. Y en otras noticias de Antioquia, en las últimas horas, en un retén de la policía en el municipio de Doradal, esto en el Magdalena Medio antioqueño, la policía encontró un bus que transportaba 27 pasajeros sin autorización. Se trata de un vehículo de transporte especial que había salido desde Bogotá con estos 27 pasajeros, de los cuales 25 eran adultos y 2 menores de edad, y se dirigían hacia el municipio de San Marcos en el departamento de Sucre. No tenían la autorización ni los permisos legales para transitar por esa ruta, por eso los uniformados impusieron el comparendo no solamente al conductor, sino también a estas personas que fueron devueltas a su ciudad de origen. Y finalmente, en otras noticias de Medellín y del departamento de Antioquia, recordemos el caso que se presentó en el municipio de Bello, exactamente en el barrio Zamora, en donde en las últimas horas se presentó una aglomeración de personas que salió a las calles a participar en un culto religioso. Ellos indicaron que habían incumplido la cuarentena, la violaron porque el pastor les indicó que debían salir a orar y reunirse. La mayoría de ellos no tenían los elementos de protección como tapabocas ni guantes, por eso la policía asistió al lugar para dispersarlos y hacerlos regresar a su casa. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Feliz tarde, Yusi, gracias. Más de 15.000 personas están contagiadas de coronavirus en Colombia. El Ministerio de Salud confirma a la fecha 574 muertes. Con otras 12 muertes, Colombia tiene hoy 574 fallecidos a causa del contagio con el coronavirus. Otras 635 personas dieron positivo por coronavirus. La cifra total es de 15.574 infectados confirmados. Ayer se procesaron 6.303 pruebas. 164 personas lograron recuperarse del virus. En el país ya son 3.751 personas que se han librado del COVID-19. Bogotá sigue siendo la ciudad con mayor número de casos. Son 5.521 personas contagiadas. Por departamentos, Atlántico tiene el mayor número de contagios. Son 1.746 personas afectadas. Valle del Cauca suma 1.745 contagios y Bolívar 1.343. 760 personas de la salud están contagiadas, 375 se han recuperado. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Pasión del Deseo y a las 9:30 de la noche una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!